Bien, seguimos tras esta pausa publicitaria. Vamos a seguir en el programa con temas de consumo. Ya saben que cuando hablamos de consumo tenemos que saludar a Miguel Ángel Ruiz, que es el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz y vicepresidente de Andalucía. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias igualmente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ahí estamos con la entre alergia, catarro, yo creo que un poco de todo. De todo. Estamos con la garganta un poco regular. Bueno, pero bueno. Ya estamos en verano, ¿eh? Sí. Porque cuando estamos en primavera o en invierno todavía, pero ya en veranito es otra cuestión, ¿eh? Hay que dejarlo al lado, ¿no? Pero bueno, al margen de esto vamos a hablar de algo que en verano se va a hablar mucho, alquiler de apartamentos. También después tocaremos el tema de agencias de viajes, pero vamos a hablar del alquiler de los apartamentos que tenemos que tener en cuenta. Además, algunos seguramente lo habrán alquilado ya, otros están pensando en hacerlo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, sobre todo cuando estamos alquilando apartamentos es la planificación, es decir, saber realmente si el apartamento existe. Y digo esto porque estamos acostumbrados en la Unión de Consumidores, no con un gran número de reclamaciones, pero sí es cierto que en algunas ocasiones nos hemos encontrado con fraudes relacionados con esto, apartamentos que no existen, apartamentos que no presentan las características que realmente se han ofrecido, y por tanto, desde esa perspectiva nosotros recomendamos que el consumidor pregunte sobre las características del apartamento que va a alquilar, que incluso investigue en el ayuntamiento, en el registro de la propiedad, si el inmueble existe realmente y con las características que nos está diciendo ese anuncio, por ejemplo, que hemos visto a través de internet, y que evitemos así posibles fraudes. Lo digo esto porque, por poner dos ejemplos gráficos de lo que te estoy diciendo, hace unos años tuvimos una reclamación en Conil referente a un apartamento que era un ático de lujo, así se ponía en la publicidad, con magníficas calidades, y que al final, cuando llegaron por 1.500 euros la quincena. ¿La quincena? La quincena. ¡Qué barbaridad! Por lo tanto, y cuando llegaron esta familia, pues se dio cuenta que era una caseta de obra de esta de chapa prefabricada en una azotea de un edificio. Entonces, si hubieran tenido la debida diligencia a la hora de comprobar, como digo, en el ayuntamiento, en el registro de la propiedad, si eso existía realmente, pues se hubieran dado cuenta que no había vivienda donde decían que la había, que no era de lujo como se estaba indicando, y que por tanto, desde esa perspectiva, pues no se hubiera alquilado posiblemente, ¿no? O se hubiera puesto en duda. Pero bueno, y yo pregunto, perdona que te corte, Miguel Ángel, vamos a ver, la cuestión es, cuando te exijan que paguen antes, casi que es una desconfianza, ¿no? Pregunto, sí, lo que pasa es que siempre se da una señal, ¿no?, a cuenta de ese alquiler. Sí es cierto que cuando la señal es demasiado elevada, pues hay que desconfiar, ¿no?, un poco de ese tipo de cuestiones, claro. Porque claro, podemos estar hablando de fraude. Como otro caso, por ejemplo, como en Chiclana, era 3-4 años, 20 y tantos afectados de un determinado chalet que se estaba alquilando allí, y que cuando iban al sitio, pues lo que se encontraba era un bar, y que para más INRI, podemos decir, pues cuando entraban en el bar y preguntaban por el chalet, por la parcela, pues decían los del bar a modo de sorna, otro que ha caído en la trampa. Entonces estamos hablando de gente, de 20 y tantos estafados, sobre una vivienda, un chalet, una parcela en definitiva, que no existía y que al final se ha contratado y por lo que se ha cobrado cantidad de cuentas. Y ya después búscalo, ¿no? Claro, porque además es complicado. Bueno, a lo mejor muchos fraudes de estos vienen a través de internet, no sabemos dónde están, de quién son, y por tanto estamos hablando de fraude complicado de perseguir. Y en esos casos, imagino, y por eso también pregunto, no se han vuelto a saber nada más de ellos, no sé si eso llega a buen puerto, esta familia se quedó sin vacaciones, por supuesto, o estas familias, en el caso de Chiclana, y no se supo más, ¿no? No se supo más, exactamente, porque además una reclamación de consumo no cabe, porque estamos hablando de alquileres entre particulares, ¿no? Por lo tanto no hay una empresa detrás a la que le puedas reclamar, a la que le puedas exigir, sino que ya el juzgado, y lo que no sabemos es si realmente encontraron después a los defraudadores de este tipo de cuestiones. Pues aunque parezca que eso
suena no sé, a otra época, sin embargo sigue ocurriendo actualmente, y no hagamos mucho caso de la foto, que podamos ver si lo estamos viendo a través de internet. Claro, desconfiar sobre todo de lo muy barato con unas calidades magníficas, ¿no? Utilizar siempre el sentido común, aunque en algunas ocasiones pues hay fraudes muy sofisticados, pero sobre todo utilizar ese sentido común a la hora de evitar esos fraudes que se producen. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en torno a los alquileres? Aquella persona que ahora está pensando precisamente en ello. Contrato. Tiene que haber un contrato por escrito donde aparezca todo muy bien detallado, y esto es importante no solo para el que está alquilado, sino para el que alquila también. Es decir, que aparezca detalle de los muebles, de los electrodomésticos, del menaje, de las condiciones en las que están esos muebles o electrodomésticos en la vivienda. Todo eso tiene que aparecer bien detallado en un anexo, si es posible, las condiciones de pago. Por supuesto que haya constancia escrita de los pagos que hemos realizado también, es fundamental. Como digo, todo eso bien cerrado en un contrato y como garantía de ambas partes. Porque también aquí hemos hablado hasta este momento de la perspectiva del que va alquilado, pero también el que alquila en algunas ocasiones nos demanda o nos reclama por desperfectos en la vivienda, por deterioros que se producen en el mobiliario que después es difícil de reparar porque quien viene alquilado se quita de en medio y ya no quiere saber nada más. Pues todo eso es mejor tenerlo en un contrato con una serie de garantías establecidas para ello y evitarnos así la incertidumbre de si no hay contrato, si no hay nada por escrito. Que normalmente se hace sin contrato, ¿no, Miguel Ángel? En la mayoría de los casos, ¿no? Sí, en derecho siempre lo digo, en los pactos verbales son válidos, son permitidos, incluso en una servilleta se puede hacer un contrato, pero no es nada recomendable, ¿no? Lo fundamental es hacerlo bien y evitarnos sobre todo esos riesgos que en muchas ocasiones suceden, como digo, no solo de una parte sino también de la otra. Claro, y después para reclamar incluso nos ponemos siempre cuando nos engañan que nosotros queremos alquilar, pero es cierto que si tú alquilas puede haber desperfectos, incluso te pueden robar también, ¿no? Exactamente, por tanto hay que mirarlo desde ambos puntos de vista para evitar los problemas. Si se niega a hacer el contrato, mejor no alquilar eso, ¿no? Claro. Porque es el documento esencial que va a regir todo el contrato de alquiler que vamos a estar durante ese tiempo. Y es más, en algunos casos, la normativa de apartamentos turísticos, cuando estamos hablando de una continuidad en los alquileres, pues ya no estamos hablando de entre particulares, sino que esos particulares, según la normativa, se constituyen en prestadores de servicios de apartamentos turísticos y por tanto tienen que cumplir con una serie de condiciones en cuanto a aire acondicionado, calefacción en el caso que estemos hablando de invierno, hojas de reclamaciones, información de los precios, el contrato por supuesto. Por lo tanto, de ahí estamos dando un paso más que creo que es positivo en Andalucía, que se ha producido, que entra en vigor ya prácticamente, este año entra en vigor y por tanto estamos hablando de unas garantías más para ambas partes, para el que alquile, para el alquilado también. ¿Hay algún aspecto más que tengamos que tener en cuenta? Sobre todo la seguridad y comparar precios y calidades, ¿no? Que también es fundamental, no dejarlo para el último momento, porque así podremos comparar diferentes opciones y elegir la que mejor nos convenga de cara a las vacaciones. Siempre que pensamos en alquilar, al menos por aquí, si lo quieres hacer cerca, pues todo esto es válido, pero si una persona de Madrid quiere venir, claro, no puede ver la vivienda físicamente, se tiene que informar a través, bueno, telefónicamente, pero ¿hay algún sistema u otra forma? Bueno, sobre todo de ver un poco cierta verosimilitud en la información, en la publicidad que se está dando, como te decía anteriormente, o preguntar al ayuntamiento si esa vivienda existe realmente, o en el registro de la propiedad pedir una nota simple donde aparece las características del inmueble, eso sí, no lo que está dentro, pero ya ahí, si tenemos algún conocido, familiar o alguien cercano que pueda mirarlo, pues mirarlo también, o las propias, si lo estamos haciendo a través de internet, las propias opiniones de los usuarios, que también son importantes a la hora de decantarse por una oferta o por otra. Bueno, pues lo importante es que no se convierta en un fraude, que no pierda las vacaciones ni el dinero y bueno, que no se vuelva a repetir este tipo de circunstancias. En cuanto al alquiler, cerramos ese capítulo, Miguel Ángel. Nada más ya tenemos alquilado el apartamento. Ya está alquilado, ya podemos ir. Y ahora, a aquellos que piensan en viajar, que vayan a una agencia de viajes, que nos lo tramitan todo perfectamente,
pero ¿qué podéis comentar en la Unión de Consumidores? Sobre todo desde el principio, es decir, desde que uno piensa el viaje, pues qué tenemos que hacer, ¿no? Y ahí es fundamental la publicidad, esos folletos publicitarios, esos libros que en definitiva nos dan sobre determinados viajes combinados, pues tiene carácter vinculante, es decir, obliga a la empresa a cumplir con esa publicidad y en caso de que haya incumplimiento el consumidor puede reclamar. Para ello es fundamental, evidentemente, guardar esos folletos, guardar esa publicidad para una vez que volvamos del viaje, si hay que reclamar, aportarlo como prueba del incumplimiento que se ha producido, ¿no? Y luego también el propio contrato que hay que celebrar, ¿no? Que hay que firmar. Como decíamos anteriormente, los alquileres es fundamental cerrar un contrato donde aparezca todo, el precio, las condiciones del viaje, las condiciones de manutención, las excursiones, la financiación del viaje, si en el caso de que haya esa modalidad de pago, todo que esté bien cerrado, bien atado y que no demos lugar a dudas, a interpretaciones subjetivas de alguna de las partes sobre el viaje que se está realizando. ¿Suelen llegar en este aspecto muchas reclamaciones a la Unión de Consumidores, Miguel Ángel? Sí, hay, hombre, no es un aspecto caótico, podemos decir, como son los bancos ahora mismo o las telecomunicaciones, pero sí que siempre después del verano recibimos muchas consultas y reclamaciones de los consumidores sobre todo de discrepancias entre lo que le habían prometido, las características de un hotel o las condiciones de determinadas excursiones con lo que realmente ha recibido el consumidor. ¿Pero la reclamación es, por ejemplo, por un hotel o es por el trabajo de la agencia? Por cambios en los hoteles. Fundamentalmente en algunos casos nos encontramos con que el folleto publicitario o lo que le han prometido es un hotel de 4 estrellas, tal y tal, y cuando llegan al hotel pues le cambian de hotel y va a otro de categoría inferior. Pues ahí el consumidor tiene su derecho a reclamar y hacer valer esos derechos, ¿no? Hombre, una vez allí poco puede hacer, ¿no? Allí poco, sobre todo prueba gráfica, ¿no? De la diferencia entre un hotel y otro y desgraciadamente en algunas ocasiones pues pasa eso. Por eso es importante también en ese tipo de cuestiones el tener un teléfono de contacto de la agencia de viajes con la que se está contratando, porque muchos de estos problemas se solucionan muchas veces con una simple llamada y a lo mejor son malas interpretaciones de quien está en el destino, con quien te ha vendido el viaje, y muchos de estos problemas, como digo, se solucionan. Por eso, a efectos prácticos, yo creo que es importante tener un teléfono de con quien has contratado para enseguida pues intentar sobre la marcha darle solución. Y si llegara ese problema, que esperemos que no, pero por tener la espalda cubierta, si tuviéramos ese problema del ejemplo que tú has puesto, ¿no? Que un hotel de 4 estrellas, por las razones que sea, al final es de 3, termina el viaje, vuelves, ¿y cómo hay que actuar, Miguel Ángel? Hoja de reclamaciones y pedir la diferencia entre lo prometido y lo que realmente nos han ofrecido, ¿no? Ahí habrá que valorar la cuantía que tiene dentro del contrato principal y dentro del viaje principal, ¿no? Pero se puede reclamar por la diferencia entre lo que realmente nos han dado con lo que nos habían prometido a través de la publicidad. Por eso decía al principio que es esencial guardar toda esa publicidad y todos esos folletos para después hacerlos valer en una reclamación. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en este tipo de contratación, ¿no? Hombre, sobre todo el tema de, ya una vez que estamos en el sitio, que estamos en el hotel, por ejemplo, nosotros decimos al consumidor que sea estricto en el cumplimiento de la normativa, es decir, porque estemos en verano, porque estemos con muchísimos usuarios en un hotel, los servicios tienen que ser los mismos, es decir, no vale de excusa es decir que es que como hay muchos usuarios pues se baja la guardia o la calidad es inferior a la que se presta en cualquier época del año, ¿no? Y ahí pues el consumidor puede reclamar, pedir hojas de reclamaciones en los establecimientos hoteleros donde están y hacer valer sus derechos igualmente. Lo que sí está claro, volvemos a lo mismo, si yo me quejo por tal servicio, lo apunto, hoja de reclamaciones, pero bueno, el problema momentáneamente no te lo soluciona, ¿no? Claro, en algunos casos sí, depende de la atención al cliente que tenga cada establecimiento, pero en otros casos no, y habrá que reclamar a posteriori y hacer valer esos derechos a posteriori, ¿no? ¿Pero tiene alguna recompensa, si se puede llamar así? En algunos casos hemos obtenido la devolución de cantidades, ¿no? ¿Sí se han llegado a devolver? Sí. Lo que eso sí hay que argumentarlo bien, hay que tener una prueba adecuada, por eso es fundamental, pues como te decía anteriormente, el folleto, fotografías, vídeos que podamos aportar y al final pues obtener el resarcimiento del daño que se ha ocasionado, ¿no?
Bueno, más cosas a tener en cuenta cuando queremos irnos de vacaciones, que se pone mucha ilusión y nos encontramos cualquier tipo de problemas. Los seguros adicionales a las agencias de viaje, a los viajes, ¿no? Donde por un lado yo recomiendo que hagan dos tipos de seguros. Por un lado el seguro de daños personales, es decir, por si tienes algún tipo de enfermedad, puedes utilizar ese seguro, sobre todo cuando vas al extranjero, aunque hay una tarjeta sanitaria europea y demás, pero siempre es recomendable porque facilita muchos trámites, y te lo estoy diciendo con conocimiento de causa de un viaje precisamente de la Unión de Consumidores, donde un compañero tuvo un problema de salud en Brujas y donde fue el seguro privado que teníamos nosotros al final que pudo posibilitarle el transporte medicalizado de ese compañero desde Bélgica a Granada, ¿no? Que era su lugar de residencia, ¿no? Por un lado el seguro de salud que decía anteriormente, y por otro lado el seguro de anulación, en caso de que por algún percance no vayamos a realizar el viaje, pues que haya un seguro que cubra ese tipo de cuestiones y que nos devuelva el dinero que hemos pagado por el viaje. Lo fundamental ahí, que sepamos realmente lo que estamos contratando, es decir, que nos den primero las pólizas con lo que estamos contratando, con lo que estamos asegurando, y que no nos llevemos después la sorpresa de que hemos pagado un seguro para nada, para cualquier cosa que es difícilmente probable que pueda suceder, y que al final estemos contratando seguros que no nos cubran de nada prácticamente, ¿no? Eso creo que pasa con todo tipo de seguros, y por tanto que sepamos realmente lo que estamos contratando y que lo que estamos contratando se adecua a nuestras necesidades, no que nos den un seguro muy barato pero que después al final no nos cubra de nada. ¿Y se suele hacer esto de los seguros? ¿Los consumidores no estamos muy acostumbrados o sí? No estamos acostumbrados. Yo creo que hay que cambiar eso, porque el consumidor pues lo deja un poco a... Bueno, voy a realizar el viaje, pero pueden pasar muchas cosas, como digo, antes de que se produzca el mismo, y por tanto nos podemos estar encontrando con algún tipo de problema, como este compañero que te decía anteriormente, y te ves en Bélgica pues prácticamente desamparado, aún teniendo tarjeta sanitaria europea. O sea, que no es que no estuviera descubierto, sino que la tenía, pero claro, los trámites burocráticos y todo eso pues al final son complicados entre terceros países, y es bueno el cambiar esa dinámica y contar con los seguros. Ahora eso sí, como decía anteriormente, los seguros, que seamos conscientes de lo que estamos contratando, de lo que estamos pagando y de lo que nos cubre. Si lo hacemos bien, perfecto. Si no lo sabemos, mejor no hacer ningún tipo de seguro. ¿Algún consejito más, Miguel Ángel? Reclamar en caso de incumplimiento, ¿no? Yo creo que eso siempre lo tenemos que decir, que el consumidor tiene un arma que es la reclamación, que para, como siempre digo, no solo defender sus derechos, sino los del conjunto de los consumidores, y evitar así que a otros consumidores les suceda lo que a nosotros nos ha pasado, ¿no? Y pasarlo bien. Y al final las vacaciones y el verano es para eso, ¿no? Para no estar amargados con una reclamación, con un problema. Y si lo hacemos debidamente, seguimos los pasos, pues en un 99,9% de los casos pues estaremos alejados de cualquier tipo de problema. Desde luego que sí. Y aquellos que tengan alguna duda, bien sea de lo que hemos hablado hoy, de cualquier tema relacionado con el consumo, vamos a recordar dónde estáis en Jerez y cómo puede contactar con vosotros. Sí, en la calle Santo Domingo 22, justo detrás del Instituto Coloma. Allí tenemos el local, y el teléfono es 956 26 58 22. Lo repetimos, 956 26 58 22. Allí cualquier consulta relacionada con consumo, ya sabe que la Unión de Consumidores les va a atender y les va a ayudar en todo lo que pueda. Además hay muchas personas que nos ven y que van a la oficina, ¿eh? Y que van a la oficina, ¿no? Bueno, pues eso nos agrada, porque así sabemos que el mensaje que mandáis llega a los destinatarios, que son todos ustedes. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de consumo, y sobre todo de cara al verano, pues imagino que también nos hablaréis de consejos, ¿no? Sí, esperemos que sí, que la voz esté ya mejor, y sobre todo esos consejos veraniegos para todos esos temas que son importantes para el consumidor. Ajá, pues lo dicho, recupérate y te esperamos pronto. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a tener la oportunidad ahora de ofrecerles un pequeño fragmento de un concierto de fin de curso de la Escuela de Música que se ha celebrado pues hace poquitos días en la sala Paul, y precisamente con una de las actuaciones nos quedamos a continuación. Trae tus
Y después de la música, nosotros en el programa nos vamos a ir unos instantes a publicidad, a la vuelta seguimos, así que les esperamos después de unos minutitos. Hasta ahora.